Saludos, mi nombre es Miguel Alexander Vázquez Ortega. Les quiero presentar este informe titulado Programación orientada a objetos en juegos como última actividad escrita en la asignatura de Programación 3 en WAPA, implementado por el facilitador Joan Gregorio. El objetivo de esta investigación es mostrar algunos de los beneficios de la programación orientada a objeto al desarrollo de videojuegos. La razón de elegir este tema fue poder orientar la investigación a mis pocos conocimientos al respecto para conseguir un resultado propio y creativo. ¿Cómo se aplica la programación orientada a objetos al desarrollo de videojuegos? Recordando que la programación orientada a objetos es un paradigma que permite desarrollar código en clases y métodos para representar objetos reales o abstractos, así como implementar herencias, polimorfismo, encapsulamiento, entre otros. O, como se describe en desarrolloweb.com, la programación orientada a objetos se define como un paradigma de la programación, una manera de programar específica, donde se organiza el código en unidades denominadas clases, de las cuales se crean objetos que se relacionan entre sí para conseguir los objetivos de las aplicaciones. El desarrollo de videojuegos en general es una tarea ardua que requiere personal talentoso, tiempo y otros recursos antes y después de su concepción, pero nos centraremos justamente en su programación y los beneficios del paradigma orientado a objetos. Antes de seguir, es importante pensar cómo videojuegos antiguos muy bien elaborados por grupos de no más de 6 personas, como es el caso de Tomb Raider 1, conseguían un producto final en 18 meses de desarrollo. El paradigma orientado a objetos indica reglas a seguir para desarrollar un código limpio, legible. Organiza los elementos similares en un mismo lugar, encapsulando las reglas del juego para ser implementadas luego, más bien no alteradas. De no conseguir un código limpio y legible, ¿cómo sería la escalabilidad de otros juegos actuales como Red Dead Redemption 2, donde en código superaban los 2 millones de líneas de código? Cuando hablamos de la programación orientada a objetos, decimos que en esta metodología, al programar, necesitamos pensar en objetos a abstraer los aspectos y comportamientos más representativos, es decir, conseguir unas pocas y simples ideas que permitan a otros imaginar a qué objetos nos referimos. Y por su parte, los videojuegos poseen multitud de elementos que facilitan trabajar con programación orientada a objetos. Entre estos, los personajes, los enemigos, los objetos interactuables o los que no lo son, el entorno, digas el clima, el terreno, efectos de sonido, efectos visuales, luces, el renderizado, las mismas mecánicas de juego, entre otros. La programación orientada a objeto, como en cualquier software, facilita la programación orientada a objeto, aporta, como en cualquier software, facilidad para el mantenimiento y reutilización de código. Especialmente importante, dado que los videojuegos, y en la actualidad principalmente, suelen salir al mercado con errores y oportunidades de mejora pendientes o encontradas luego de su lanzamiento oficial. Se han dado casos en que el equipo de desarrollo para X determinado juego sale al mercado con muchos errores a los cuales se le itera constantemente para alcanzar un producto final estable. Pero estos equipos que trabajan en estas mejoras suelen ser un número reducido de personas. Es normal que las desarrolladoras utilicen el equipo principal o la gran mayoría de personal en otros proyectos en desarrollo. Este estilo de programación es principalmente innovador en el desarrollo de videojuegos, considerando que los elementos en un espacio virtual, digamos que un enemigo, controlado por una instancia de clase con sus comportamientos y atributos, donde es controlado por una instancia de la clase con su comportamiento y atributos, donde se definen sus acciones cuando determinados eventos ocurren. Para destacar la capacidad de trabajar de forma modular, además de hacer uso de herencias, tenemos el siguiente caso. Dada la singularidad de trabajar objetos reales y abstractos, podemos representar y definir no solo elementos audiovisuales como son enemigos, el jugador, objetos interactivos, etc., sino que además objetos abstractos como son la mecánica de juego o los eventos. Suponiendo que en un videojuego se encuentren tres enemigos distintos que comparten características, entre ellos como las siguientes, tenemos que atacar a objetivos que serían el jugador, que estén dentro de su campo de alcance. Eso sería una acción a realizar de parte del enemigo. También realizar una animación de enfurecido, por ejemplo, al momento de avistar a el jugador y tratar de encontrar una ruta hacia el objetivo jugador, en caso de que éste se mueva o aleje. En este caso hipotético, el enemigo básico del videojuego cuenta con todas estas características escritas. Por lo tanto, podría decirse que el
La clase comportamiento básico podría decirse que los enemigos básicos obtienen su comportamiento de una clase llamada comportamiento básico. Entonces, considerando nuestro segundo enemigo, en este caso un arquero, encontramos que son útiles las características de la clase comportamiento básico, pero con algunas características nuevas o distintas de las cuales podemos crear la clase comportamiento arquero. Hereda de la clase comportamiento básico y posteriormente se definen las características siguientes. Dispara a distancia, flecha a jugadores dentro del campo de visión. Esto quiere decir que con tan solo avistar a un enemigo, este podrá iniciar la animación de estar enfurecido, posteriormente comenzarlo a atacar con un arco y flecha a distancia y, de ser posible, tratar de buscar una ruta hacia el jugador, en caso de que éste se mueva del campo de visión. De esta forma, estamos realizando la herencia de los comportamientos de una clase a otra. Por lo tanto, los beneficios de la programación orientada a objetos favorecen el desarrollo modular y posterior mantenimiento, ofreciendo un desarrollo escalable. Podemos, en un futuro, ingresar nuevos enemigos que cumplan con estas características y agregar nuevas características sin afectar el comportamiento del resto de enemigos o el comportamiento general del software completo. Para los ejemplos prácticos, haré uso de un pequeño proyecto de mi autoría. En este caso, tenemos un script de apenas unas 12 líneas con el único objetivo de que la cámara siga al jugador durante la escena. En este caso, es un script muy básico, dado que en realidad es un movimiento en dos vectores X y no es necesario ningún movimiento complicado de la cámara. En esto podemos ver que estamos usando el namespace Unity Engine para obtener todas las características, todas las funciones que nos da Unity para trabajarlo, es decir, su API. Para el ejemplo práctico haré uso de un pequeño script de un juego o un pequeño proyecto de mi autoría. En este caso, estas 12 líneas de código hacen que la cámara siga a el jugador a través del campo de juego. Es un código simple, muy simple, dado que el jugador solamente tiene un movimiento en dos direcciones y la cámara no necesita hacer movimientos complicados, por lo tanto es funcional. En este caso tenemos el namespace Unity Engine, tenemos el nombre de nuestra clase llamada Follow Player. Esta hereda de la clase del Unity Engine MonoBehavior. Con eso adquirimos la capacidad de utilizar diferentes funciones como son Vector Tree, Transformers y otros que son necesarios para interactuar con la interfaz de Unity. Tenemos el objeto, lo primero que vemos es el modificador de acceso, Serialized Field, que ofrece Unity. Este permite volver un objeto con el que estemos trabajando público de una forma especial. Usualmente el modificador de acceso public de C# hace la misma función que Serialized Field hasta cierto punto, con la desventaja de que este dato tipo public estará disponible entre todas las clases que tengamos en nuestro proyecto. Para solventar este problema, utilizando Serialized Field, conseguimos los beneficios de public, pero nos deshacemos de las desventajas de tener acceso a estos objetos desde otras clases que pueden crear errores en el sistema del juego. Al lado vemos utilizar el GameObject. Esto es una clase de Unity. Esto hace referencia a cualquier objeto que se encuentre en escena o en nuestra hierarchy, a la cual estamos dando el nombre de player. Y el siguiente clase que tenemos es Vector3, dándole el nombre de offset. Vector3 es un objeto que como entrada recibe coordenadas. Como vemos en su constructor, estamos indicando la coordenada en nuestro espacio 000 en X, Y y Z. Más abajo podemos observar el método implementado por Unity, LateUpdate. Este método permite realizar una acción cada vez que se actualiza un frame en el juego. Este LateUpdate ocurre cada vez que otro método que está de forma implícita llamada update se lleva a cabo. Primero se hace el update y posteriormente el LateUpdate. En este caso se hace así y no se implementa en el anterior para que no se mueva al mismo ritmo que el jugador, haciendo que la cámara tenga un movimiento brusco. Nuestra
Clase transform es uno de los elementos a los que nos permite acceder la herencia que conseguimos con monoBehavior. Y la clase transform, nos da acceso a lo que son la posición del objeto con el que estemos trabajando, su rotación y también su tamaño. En este caso, trabajamos con lo que es la posición. Y los datos que recibe serían igual un vector de X, Y Z. Le estamos asignando el GameObjectPlayer, accediendo a su objeto de transformación, punto posición, y le estamos dando un offset a esa posición, porque no queremos que la cámara esté exactamente posicionada donde está posicionado el jugador, sino que haga cierta distancia. Para una explicación más entendible, este vendría siendo nuestro jugador. Acá tendremos nuestra cámara. Y aquí nuestra clase FollowPlayer con nuestro código. Como les mencioné, Serialize hace que este valor player, que fue el nombre que le dimos, sea visible en el inspector, al igual que el offset. Como el GameObject puede ser cualquier objeto en escena, podemos darle cualquier elemento que se encuentre en el hierarchy, incluso elementos de partículas o efectos de sonidos o efectos visuales. Nuestro offset, al hacerlo público, nos permite modificar lo que son las coordenadas. En este caso, yo les tengo por defecto 7, 3 y menos 20, pero para ver su resultado en acción, eso sería lo que pasa. Esto se realiza en tiempo real. Hoy en día es más común ver el desarrollo de videojuegos a través de la programación orientada a objetos por sus múltiples beneficios, que son el tratar herencias, polimorfismo, trabajar con objetos y clases, encapsulamiento y, en fin, la forma en la que se organizan el programa, que hace que sea elegible para el humano. Así que algunos casos de estudios que aprovechan este paradigma, solo por mencionar algunos, tenemos a Mojang Studio, que son los desarrolladores de Minecraft, que es un juego muy popular, lanzado en 2009. Comenzó a ser desarrollado por este estudio y de su fundador Marcus Persson. Este software está desarrollado en Java, pero Java igualmente es un lenguaje de programación eh, orientado a objetos. No se tiene acceso a la programación de este como para observar cómo está desarrollado, pero se entiende que al trabajar con Java igualmente está utilizando este tipo de paradigma. Al igual que el estudio MDHR. Estos fueron creadores de un juego popular en 2017 llamado Cuphead. Está orientado a la estilo de animación de los años 1960 a 1990, por ejemplo, de esos del estudio de Disney. Este está desarrollado justamente en el motor de juegos que le mostré hace un momento, Unity, y Unity utiliza C Sharp. Por lo tanto, también se entiende que en el desarrollo de estos videojuegos se implementó lo que fue la programación orientada a objetos. Sin embargo, no hay forma de saber cómo implementaban ellos en la programación orientada a objetos otros factores, como era qué tan modular estaba el programa, qué tan eh, excelente era para ser mantenible a través del tiempo. Esos datos no están disponibles. Pero a rasgos simples, mostrando, por ejemplo, este minijuego, cada elemento en escena tiene un script que controla su comportamiento. Por ejemplo, este elemento del suelo es capaz de oscilar, tiene su propio comportamiento. Hay otros elementos que son simplemente de environment, no tienen una acción como tal, pero sí tienen un efecto hacia el jugador. Y tenemos el jugador en sí. En caso de que queramos trabajar con este personaje principal o único y necesitamos realizar algún tipo de acción nueva que pase al momento de morir, sabemos que no hay que buscar en todo el código. Eh, lo primero a buscar sería
lo que pasa en cada frame. Aquí tenemos una función que es llamada frame por frame y evalúa el estado de nuestro jugador. Y si vamos hacia esa función, tenemos que esa función tiene un comportamiento para cuando el estado del cohete sea vivo o que esté muriendo. Y como queremos hacer un cambio de este al momento que se está muriendo, pues tenemos también donde se almacenan este comportamiento, que es simplemente buscarlo en el resto del código directamente por la función. Entonces aquí tenemos todo lo que él va a estar realizando al momento de morir. Evalúa nuevamente si está vivo, realiza acciones como parar el audio de que se está acelerando, dado que ya no es posible una vez que tú mueres. Cambia el estado, se activa lo que es el audio de una explosión y unas partículas de que ha explotado el cohete. Al mismo tiempo, el juego se reinicia. Por lo tanto, la variable playing pasa a ser true nuevamente. También se serviría para en caso de que el cohete tenga múltiples vidas por nivel. En este caso, nada de eso está implementado, simplemente el juego se reinicia por completo. Y así se puede conseguir pasar al siguiente nivel con las mismas características que se mencionaron anteriormente y dependiendo de qué tipo de evento se esté explorando. Un elemento enemigo, el juego simplemente volvería a resetearse. Pero básicamente con eso concluye mi informe. La presentación de la programación orientada a objetos a un videojuego fue de uso personal porque es donde más detalles tengo para poder hablar. No es que esté muy bien implementada, pero es algo.